Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. ¿Pudieron ver el power que mandó el doctor? Sí, me imagino que todos lo vieron. Bueno, hoy vamos a hablar de conducto inguinal o trayecto inguinal. Utilicé muchas de las imágenes que envió el doctor en el PDF, primero porque es el contenido de la cátedra y segundo porque, como todos saben, muchas de las preguntas del examen están basadas en el contenido que envía el doctor, entonces me gustaba que podamos aplicarlo a ese contenido para que nos quede claro y lo entendamos así como está tal cual en el PDF, ¿sí? Yo le fui agregando un par de cositas que Walter también ya lo subió, así que tienen todo el contenido. A ver, pasa. Conducto inguinal, trayecto inguinal, canal inguinal. Algunos autores van a escuchar que dicen que un nombre está mal y el otro nombre está mal. Conducto, ¿por qué? Porque forma un conducto con paredes, con orificios, que si bien están prestadas, es decir, que la constituyen la misma pared abdominal, forma propiamente un conducto. ¿Y por qué trayecto? Porque en realidad ese conducto, ese trayecto está constituido por el pasar de una víscera o un contenido que está dentro del abdomen y que atraviesa las paredes del abdomen descendiendo hacia, por ejemplo, en los hombres, las bolsas escrotales. Si nosotros vemos en anatomía de superficie, vamos a ver que la región inguinal es la región que está constituida entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, como vemos en la imagen de la izquierda, o a nivel óseo, como vemos en la imagen de la derecha. Pasa bien. A ese nivel es donde se va a constituir el canal por el deceso el deceso del testículo en la vía embrionaria, desciende desde la cavidad abdominal hasta las bolsas escrotales y va arrastrando las diferentes paredes que también van a constituir parte de las paredes del escroto o de las paredes que recubren el testículo. Igual me parece que me va a quedar más cómodo si lo voy pasando yo, porque... Bien. Entonces, decíamos que era un conducto justamente porque tiene un orificio profundo, un orificio superficial, paredes y bordes. O puede ser que lo lean también en algún libro como techo o piso, el borde superior y el borde inferior, ¿sí? Y decimos que es un trayecto también, como lo pueden leer, algunos autores dicen que no es un conducto porque no tiene paredes propias, porque eso que estaba a nivel abdominal atraviesa la pared y va a descender. En la mujer va a estar configurado por el ligamento redondo y en el hombre por el testículo cuando va descendiendo las bolsas escrotales. Entonces vamos a tener un contenido, que es justamente el ligamento redondo o el cordón espermático, y un continente. Primero vamos a hablar del continente y después vamos a hablar del contenido. El continente lo configuro en rojo, que es lo que vamos a ver ahora, y el contenido en celeste. Es fundamental que para comprender la región inguinal primero sepamos pared abdominal, porque si decimos que va a estar constituida por las diferentes partes de la pared abdominal, necesitamos sí o sí saber cómo está constituida la pared abdominal, anterolateral por lo menos, ¿sí? Tenemos fibras que van desde afuera hacia adentro y desde arriba hacia abajo, que son ¿qué? ¿Qué músculo de la pared abdominal? Que es el más superficial. Acá. ¿Cuál? ¿Cuál es ese músculo? Lo tienen escrito igual. Bien, oblicuo externo, oblicuo mayor. Después hay otras fibras, hay un poquito más posterior, que son estas, que son totalmente opuestas a la que nombré recién. ¿Qué músculo es? ¿Cuál? Oblicuo interno, está muy bien. Y después, más posterior, tenemos otro que tiene fibras transversales. ¿Cuál es? Bien, perfecto, exacto. Esos músculos más el recto anterior se van a disponer de una forma X en la región inguinal y son las que van a constituir la pared, las diferentes paredes y los orificios del trayecto inguinal. También es importante que sepamos cómo se dispone la parte carnosa de estos músculos y la parte de la fascia de los músculos. Y también cómo se dispone la vaina de los rectos para comprender qué partes son más débiles en el abdomen y qué partes son más fuertes, porque en las partes que son más débiles es donde se van a constituir las hernias, ¿sí? Que después lo van a aplicar a nivel patológico cuando vayan avanzando. A nivel de la línea media se unen en la línea alba todas las fascias que conviven la vaina de los rectos, y a nivel lateral, que es donde la parte carnosa se transforma en fascia a nivel del transverso, está la línea semilunar, otra de las regiones
que va a constituir una parte más débil en el abdomen. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de cómo está constituido todo esto, pero a nivel de la región inguinal, para que ustedes entiendan cómo se constituye el trayecto inguinal. Bien, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Cómo? Fuerte, sin miedo. Estamos viendo la peli constituida ilium, pubis, isquion. Y ahora yo les voy a mostrar algo que es simbólico. ¿Qué les parece que va? Una cinta fibrosa desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis. ¿Qué les parece que es? Fácil, fácil, fácil. Desde la espina ilíaca anterosuperior, cintilla. Muy bien, cintilla iliopubiana, ¿sí? La cintilla iliopubiana, por debajo, ¿qué se configuraba ahí? Que pasaban unos vasos importantes, un músculo importante y un nervio importante. ¿Se acuerdan? Bien, está la arcada crural, donde pasa, donde se transforma la ilíaca externa en la arteria femoral, todo el paquete vascular. ¿El nervio qué nervio era? Bien, femoral crural, muy bien. ¿Y el músculo? ¿Qué músculo? Eso, el psoas. ¿Se acuerdan que iba el nervio por encima del músculo? Ahora lo vamos a ver igual. Bien. Esto viene a ser el recto. El recto anterior, que era el que tenía fibras verticales, que lo vimos recién, que estaban vainados por la fascia de los otros músculos, se va a disponer en la región medial y se va a insertar en dos pilares, uno interno y otro externo, a nivel del pubis. Eso es importante porque me va a reforzar ese trayecto inguinal, ¿sí? El pilar externo va a formar parte del ligamento de Henle, dar unas fibras que van a formar el ligamento de Henle. Bien. La fascia que era más profunda, que estaba detrás del músculo transverso del abdomen, ¿se acuerdan cómo se llamaba? La fascia bien posterior, que estaba antes del peritoneo. Fascia, tiene un nombre parecido al transverso, fascia transversalis. Esa fascia siempre va a estar cubriendo y va a cubrir toda la región posterior del abdomen. Por encima de ella van a estar dos músculos que se insertan de la misma forma a nivel de la cintilla iliopubiana, que es el oblicuo interno o menor y el músculo transverso. Los dos se van a insertar en la parte más externa y en la parte más interna de la cintilla iliopubiana y del pubis y de la cresta ilíaca. Entonces van a dejar ese arco que no va a tener ninguna inserción y van a formar entre ambos el tendón conjunto. Entonces, cuando nos referimos a tendón conjunto en esta área, es la unión de esos dos músculos que se insertan en un ligamento. ¿Se entiende? Porque esto es importante, va a formar parte de regiones importantes del trayecto inguinal. También, eso que se apareció arriba es el ombligo. ¿Se acuerdan que el músculo transverso formaba el arco de Douglas a nivel de la vaina de los rectos, que era ese arco que aparece cuando vemos una visión posterior de los músculos del abdomen? ¿Se acuerdan? Que era una vaina pasada por atrás y después pasaba todo por delante. Y formaba la arcada de Douglas. Ahora lo vamos a ver mejor más adelante. Desde esa arcada, una condensación de fibras de la fascia transversalis y del músculo transverso, desde la arcada de Douglas, va a descender y va a ir para abajo. Va a tener esta disposición. Y esto acá va a estar reforzando, que lo vamos a ver más adelante, el orificio profundo o el anillo profundo del trayecto inguinal. Lo vamos a seguir viendo muchas veces, pero quiero que se queden con esta imagen porque nos va a ayudar a comprender todo. Después, y más superficial, va a estar ¿qué músculo? Oblicuo externo, ¿sí? El oblicuo externo es el más superficial. Entonces, cuando pensemos en cómo se dispone el trayecto inguinal y qué pared va a formar, va a ser la pared más anterior, porque está haciendo como la tapa de todo lo que venimos nombrando. Y ese oblicuo externo se va a insertar a nivel de 3 pilares en el pubis y también nos va a funcionar como refuerzo de esa pared anterior y de ese orificio externo. Igual tranquilo, es mucha información, pero lo vamos a seguir repitiendo. Eso que yo nombré, todo estamos viéndolo ahora, pero de adentro. Estamos adentro, somos vísceras abdominales y estamos viendo la pared abdominal desde adentro. Entonces, aquello superior, esto es inferior, esto es medial y allá es lateral.
¿Qué les parece que es esto? El recto, perfecto. Acá está la arcada de Douglas, que era la que yo le decía anteriormente, que es la fascia del transverso. Acá tenemos las fibras que descienden y van a formar este ligamento que se llama ligamento de Hesselbach, ¿sí? Famoso ligamento de Hesselbach que lo vamos a nombrar un montón de veces. Bien, un montón de cosas en esto, aunque parezca una simple imagen, lo vamos a seguir repitiendo y un montón de información. Expansión del recto a nivel inferior que forma el ligamento de Henle. ¿Se acuerdan que les dije? Se inserta en dos pilares, el externo forma el ligamento de Henle. Vemos, esto que está acá, esto es donde comienza el trayecto inguinal, es decir, el orificio interno del trayecto inguinal. Después vamos a ver cómo está constituido y lo van a entender mucho mejor, pero para que vayan haciéndose una idea. ¿Esto qué les parece que es? Lo estamos viendo de adentro. Lo nombramos, lo primero que pregunté que era la cintilla. La cintilla y la pudrena, viéndola de adentro. Entonces, estos dos vasos, ¿qué les parece que son? Grandotes. ¿Eh? Fuerte, sin miedo. ¿Qué arteria y vena? Que lo nombramos. Bien. Son, en realidad, como la vemos de adentro, acá son ilíaca externa todavía. Van a salir y se van a transformar en femoral. Esta acá, que vemos acá, que da esta ramita, que siempre va a acompañar este ligamento que es el de Hesselbach, van a ser las epigástricas inferiores, que van a ir irrigación a la pared. Y acá ya se están metiendo todos los elementos del cordón espermático para formar el contenido del trayecto inguinal, ¿sí? ¿Este entonces qué músculo será? ¿Cuál? Dijimos que pasa por la arcada crural. Bien, y acá este nervio que lo cabalga. Eso, muy bien, perfecto. Y ahí entendieron todo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Bueno, todo esto que yo fui nombrando es para que logremos entender, después de comprender cómo fue descendiendo el testículo o el ligamento redondo en la mujer, cómo está constituida cada una de estas partes, es decir, el orificio profundo, el orificio interno, el orificio superficial o el orificio externo y las diferentes paredes y bordes. Pueden leerlo como pared anterior, pared posterior, techo y piso o como borde superior y borde inferior. Cualquiera de las formas está bien. Bien, acá estamos básicamente viendo lo mismo que estábamos nombrando antes. ¿Esto qué será? ¿Qué les parece? Arranqué por lo más difícil igual. Viene de adentro y viene como atravesando la pared. Bien, en el hombre cordón espermático, que es lo que estamos viendo acá. Y acá están las diferentes capas, desde el peritoneo, que va a recubrir toda la pared abdominal por dentro, fascia transversalis, los dos músculos, el oblicuo menor y el transverso, acá uniéndose al pubis en el tendón conjunto, se lo voy a repetir tanto hasta que nos queda a todos, y el oblicuo externo por fuera, ¿sí? Acá está saliendo por la arcada femoral los vasos que mostramos anteriormente. Bien, ahí está dispuesto ese conducto que decíamos y vamos a entender qué forma cada parte. Si no se entiende, me preguntan y volvemos. Quiero que lo entiendan, después lo estudian, pero lo entiendan. Bien, acá lo que decíamos, a nivel fetal, en la vía fetal embrionaria, el testículo empieza a descender, está en la cavidad abdominal y empieza a descender con la intención de que baje la temperatura para que sobreviva toda la producción espermática. Entonces va a descender a las bolsas escrotales. A nivel que va descendiendo, va a ir arrastrando las diferentes paredes de la pared, las diferentes partes de la pared abdominal, que van a formarse o van a conformar las diferentes capas que recubren el testículo, ¿sí? Entonces, cada una de las capas de la pared abdominal, desde el peritoneo hasta la piel, van a formar parte de lo que después constituye una bolsa escrotal, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ven, desde peritoneo, fascia transversalis, los tres músculos, piel, forman parte de cada una de las capas del escroto. Bueno, vamos a ver pared anterior. Lo tienen ahí escrito. Pero si nosotros pensamos en lo que yo les mostré antes,
¿Quién formaba la tapita, la última capa de los músculos? El oblicuo externo. Entonces la pared anterior va a estar constituida por el oblicuo externo. Piensen en el dibujito que hice. Y los pilares, que van a ser la forma en la que se inserta a nivel del pubis. 3 pilares. Interno, externo y posterior. El posterior forma un ligamento que es el ligamento de Colles, que es uno de los refuerzos de la parte más interna de la pared anterior. ¿Se entiende? Bien. Esta es una de las imágenes que puso el doctor y acá van a tener la muestra de cada uno de las capas musculares si vamos haciendo una disección. Que esto muchas veces es lo que vemos cuando hacemos una hernioplastia inguinal. Después les voy a mostrar un videito, pero si nosotros seccionamos van a ir viendo cómo se disponen los diferentes músculos y se van a insertar a nivel del pubis generando estructuras que dan firmeza, como el ligamento de Colles, el ligamento de Henle, Cooper, bueno, hay un montón de estructuras que lo que van a hacer es tratar de que sea más firme y más fuerte la pared abdominal. Y acá lo vemos cómo está constituido enterito, no se ve muy bien, pero ya lo vamos a ver en otra imagen, deja los pilares y entre medio de esos pilares va a pasar el cordón espermático o el ligamento redondo. Bien, lo mismo de antes, para que lo puedan entender. Arcada crural, centígelo-pubiana, el recto forma la fascia transversalis y el ligamento conjunto, conjunto, y acá va a estar el orificio profundo, que va a estar reforzado por ¿qué? Ligamento de Hesselbach, ¿se acuerdan que venía de arriba de la arcadura? Y por fuera tenemos el músculo oblicuo mayor con el orificio superficial. Acá tenemos el orificio superficial y va a estar saliendo el cordón espermático, el ligamento redondo, y este músculo se va a venir a insertar acá con 3 pilares que lo envuelven, y entonces van a estar formando el orificio externo. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo y viendo y viendo y viendo hasta que quede. Bien, acá vemos una disección cadavérica, lo mismo. Son todo lo mismo que venimos mencionando. Esto, para que se entienda, es la base del pene con el ligamento suspensorio. Acá están saliendo el cordón espermático, los oblicuos y los diferentes músculos de la pared abdominal. Es una disección como que está abierta más la piel, como para que se vea. Bien. Acá lo mismo, esto es el soporte. Esto lo muestro porque es la imagen que mandó el doctor. El trayecto inguinal con el orificio profundo y el orificio superficial y el ligamento de Hesselbach que está reforzando. Acá lo tenemos igual. Otra imagen que muestra prácticamente lo mismo, pero con la intención de mostrar el anillo superficial. Que lo formaban qué ligamentos, que lo formaban qué ligamento o qué músculo. Lo tienen ahí igual. Sí, léanlo aunque sea. ¿Qué lo forma al anillo superficial? Los pilares, eso, pilares del oblicuo externo, que va a ser uno lateral, uno medial y el otro posterior, ¿sí? Sí, ahora se lo digo. Bien, y acá vemos otra vez la imagen que veíamos antes. Si querés, que se lo voy a dibujar. Tenemos. Los chicos que van a los prácticos conmigo saben que horror mis dibujos, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que se entienda. Acá tenemos, vamos a ver, pubis. Bien, tenemos espina ilíaca anterosuperior al pubis que va. Bien, cintilla. Vamos a hacer lo mismo que antes, músculos rectos. El músculo recto se va a insertar en 2 pilares. Pilar interno, pilar externo, ¿sí? Va a reforzar el interno, esta parte del trayecto inguinal, y se va a llamar ligamento de Henle, ¿sí? Ligamento de Henle. A su vez, tenemos por detrás, voy a agarrar otro colorcito. Por detrás, fascia transversalis, que es constante, o sea, va a estar en toda la pared posterior. Y eso entonces, ¿qué le parece que va a formar si va a estar en toda la pared posterior? Sin que sepamos todavía. ¿Qué pared del trayecto inguinal? Pared posterior. Va a formar parte de la pared posterior, ¿sí? Toda la fascia transversalis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba con el oblicuo mayor, con el oblicuo interno y con el transverso?
¿Qué pasaba? ¿Cómo se insertaban a nivel de la cintilla ileopubiana? ¿Se insertaban en todas las cintillas o en los extremos? En los extremos. Bien, entonces van a formar el tendón conjunto, de esta forma, ¿sí? Y van a dejar acá, que ya se los voy a mostrar más adelante, una zona débil, que es la zona donde se generan las hernias. Y tenemos la tapita, que ¿qué músculo era? ¿Qué músculo era la tapita? Que formaba la pared anterior. Oblicuo externo. El oblicuo externo lo vamos a hacer así, que él sí se inserta en todos lados, con la particularidad de que va a insertarse con 3 pilares. Uno que es más interno, uno que es más medial y uno que es posterior. Ese posterior genera algunas fibras que se llaman ligamento de Colles, que es otro de los refuerzos. ¿Sí? Ligamento de Colles. Y por esos pilares, vamos a hacer una hojerita ahí, por esos pilares va a estar surgiendo o saliendo, porque forman el orificio externo, el cordón espermático o el ligamento redondo. ¿Se entiende? Ahora vamos a seguir viendo. Bien. Si no se entiende, me preguntan. ¿Vos entendiste? Bueno, muy bien. Lo mismo a nivel de una disección cadavérica. ¿Qué estamos viendo? ¿Esto qué es? Bien, vamos por acá, miren. ¿Esto qué es? Cordón espermático. Y está saliendo por acá, así que ¿qué será esto? ¿Cómo? Bien, muy bien. Y es como se va insertando el oblicuo externo. ¿Qué más podemos identificar acá que no hayamos visto? Bueno, acá se ve el recto, pero no se identifican las fibras porque tiene la vaina, ¿sí? El recto son todas las mismas imágenes que venimos viendo, pero a nivel de una disección cadavérica. Y acá es uno de los nervios que está dentro del cordón espermático que lo vamos a ver con el contenido. Pero bueno, está bueno que lo ven ahí porque sale de la pared. Se mete en la pared y va a salir por el trayecto inguinal. Perfecto. Bien, vamos al borde superior. El borde superior, si vemos el dibujito que hice antes, va a estar constituido por este arco. ¿Qué era? Ese arco. ¿Quién lo constituía? ¿Qué músculos? Y el transverso. Formando los dos juntos, el tendón conjunto, van a ser el techo, la parte superior de ese trayecto inguinal, ¿sí? Bien. Borde superior es lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero lo vemos en otro dibujito. Esa arcada que se forma a nivel de los dos músculos juntos que se insertan en un tendón conjunto, van a formar el techo. Otra vez el mismo dibujito para que no se les borre nunca más. Después, borde inferior. Este es fácil, porque ¿qué está abajo? ¿Qué venimos nombrando? Que siempre está abajo, abajo, abajo. Arcada inguinal, cintilla ileopubiana, van a formar el piso del trayecto inguinal. Es por donde va a ir pasando. Y acá lo tenemos. Arcada femoral, cintilla ileopubiana, ligamento poupar. Lo pueden nombrar o encontrar de diferentes formas, pero es esa misma cintilla, ¿sí? Borde inferior del oblicuo externo, que era el músculo que generaba la tapita, se va a insertar a nivel de la cintilla, que miren, si nosotros miramos, así como está ese señor de arriba, la cintilla ileopubiana, van a ver esto. Cintilla ileopubiana con las inserciones musculares. Piensen que lo estamos mirando así de arriba. Yo estoy mirando la cintilla ileopubiana de arriba. ¿Qué les parece que es esto y esto? Se está insertando en el borde más externo, en el extremo más externo y en el extremo más medial. ¿Qué es? Dos músculos que se insertan en el extremo más externo y dos que se insertan, que son los mismos porque tienen el mismo color, en el extremo medial. Oblicuo menor y transverso. Los dos insertándose en los extremos de la cintilla. Esto anterior, ¿qué músculo es que se inserta en toda la cintilla y es la tapita? Exacto. Y posterior, ¿qué es lo que está siempre constante posterior en todo? La fascia transversalis. Perfecto. Y ahora vamos a ver que la fascia transversalis constituye la pared posterior. ¿Y qué es todo esto que estamos viendo? Pared posterior dice vaso epigástrico, fascia transversal y tendón conjunto, triángulo de Hesselbach. Es todo lo que venimos nombrando desde antes.
Si ustedes se acuerdan, la primera imagen que yo puse estaba todo eso. Estaba la arteria epigástrica que salía y se iba para arriba con el ligamento de Hesselbach, y estaba la fascia transversalis y estaba el tendón conjunto reforzando los extremos. Miren. Ahí está. ¿Sí? Vamos otra vez. Recto. Cintilla ilopubiana. Arcada crural con todos los vasos y el paquete vasculonervioso, incluido el músculo. Este ligamento, que viene de la arcada del arco de Douglas allá arriba, ¿cómo se llama el ligamento? Son como unas extensiones de la fascia transversalis que refuerza el anillo posterior. Eso mismo. Y ese va unido, pegaditos, muy junto, con los vasos epigástricos que son ramas de estos. ¿Cuáles son? Bien. A ese nivel, exacto. Ilíaco externo. Perfecto. Muy bien. Eso mismo que estamos nombrando es lo que va a formar el triángulo de Hesselbach, que es una zona débil porque no está reforzada ni por el ligamento, ni por ningún tendón, ni por ninguna estructura firme. Y son este triángulo que marca acá y que marca allá en verde. Ahora los límites ya lo saben, porque lo estuvimos nombrando recién. Son, ¿esto qué es? Recto. ¿Esto? Bien. ¿Y por fuera? El ligamento que llamaba de Hesselbach y los vasos epigástricos. Listo, ahí ya tienen configurado cuál es una de las zonas débiles importantes para la parte quirúrgica, pero también importante para su examen, porque es un tema muy tomable, ¿sí? Esa zona es una zona débil junta con otra que vamos a ver ahora. Nuevamente, tenemos todo. Acá lo explico para que les quede en el contenido que les mandó el doctor, pero tenemos fascia transversalis, que configura toda la pared posterior. Ligamento de Henle, que ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El que dije de Henle. Está puesto acá. Es la extensión del recto abdominal. Uno de los pilares del recto es una extensión fibrosa, que es decir, es el ligamento que refuerza la pared posterior más internamente. Ligamento de Hesselbach, que va a reforzar el anillo profundo, que es un espesamiento de la fascia transversal, y lo mismo que venimos nombrando. Los vasos epigástricos inferiores y los músculos transverso oblicuos que van a hacer el arco arriba, ¿sí? Van a ir a insertarse en el tendón conjunto en los extremos más medial y más lateral. Bien, pared posterior, lo que decíamos recién, ligamento de Henle, ahí lo tenemos. Miren, acá se ve mucho mejor. Recto, pilar interno y pilar externo. El pilar externo es el que va a constituir el ligamento de Henle. Expansión del recto abdominal. Y ligamento de Hesselbach, que viene desde la arcada de Douglas para reforzar el anillo más interno. Y acá lo vemos, está buenísima esta imagen porque se ve todo. O sea, lo que venimos nombrando lo vamos a ver con un corte más oblicuo, más sagital. Entonces vemos cómo viene descendiendo el cordón espermático. Acá, que es la fascia transversalis, vemos cómo hace el orificio más interno para que salga el conducto, vemos cómo están dispuestos los músculos y esta qué músculo, la fascia de qué músculo será. Exactamente. Muy bien. Bueno, acá tenemos esto que dice que lo van a ver en el contenido, fascia transversal y músculo oblicuo menor transverso, que son los que dan la arcada, y triángulo de Hesser. ¿Qué ocurre? A veces, como ven acá, el tendón conjunto, que era el que hacía el arquito y se insertaba en el pubis, tiene una inserción más alta, a nivel de la línea alba. Entonces, ese triángulo de Hesselbach se va a extender, se va a ampliar y va a quedar más como un cuadrilátero, que pueden encontrarlo como cuadrilátero de Hesser o triángulo de Hesser. Lo vamos a ver un poquito más acá, que creo que me gusta un poquito más cómo se ve. ¿Ven? Tienen acá el triángulo, que es lo que habíamos visto antes, pero si ese arco, en vez de insertarse a nivel del pubis, lo hace más alto, el área que deja de provista de seguridad o de firmeza es mayor. Entonces lo vamos a ver o vamos a tener un área débil más grande, ¿sí? Eso es lo que significan esas imágenes. Vemos anillo profundo. El anillo profundo es básicamente lo que ya vengo repitiendo desde antes, va a estar constituido por el ligamento de Hesselbach, que va a dar el refuerzo a nivel de la fascia transversalis,
la fascia transversalis y los vasos epigástricos inferiores que iban juntito con el ligamento de Hesselbach. Es lo que vemos acá, que ya lo vimos varias veces, pero para que quede. Las áreas débiles son varias a nivel abdominal. Una es a nivel de la línea alba, que era donde se juntaban todas las fascias de la vaina de los rectos, que es un área desprovista de segmento carnoso, entonces es más débil. Otra a nivel del área o de la fascia semilunar, que también es donde parte del transverso, sobre todo la parte carnosa, se hace una fascia. Entonces esa área también se pueden formar hernias. Y a nivel de la región inguinal, tenemos, ¿qué les parece? ¿Dónde se puede formar hernia en toda esta parte? Que lo dijimos recién. A nivel del triángulo. Exacto, a nivel del triángulo o el cuadrilátero, que es un área que tiene la fascia transversal y haciendo fuerza, y por supuesto después el oblicuo. Y después, a nivel del anillo, ¿sí? Si una víscera pasa a través del anillo, o ese anillo le está débil, o alguno de los constituyentes no genera la fuerza suficiente, o se dilata, puede pasar alguna víscera o algún contenido abdominal, ya sea grasa o víscera, a través de esta estructura o protruir, y va a generar lo que denominamos una hernia, ¿sí? Estas son las hernias inguinales. Si lo hace a través del anillo va a ser indirecta, y si lo hace a través de la pared posterior va a ser una hernia directa. También puede ocurrir que lo haga a nivel del anillo femoral o crural, y son las llamadas hernias crueles. Estas son las áreas débiles. Acá vemos una cirugía, una incisión a nivel de la región inguinal. Esto es el oblicuo externo. Hay que sí o sí hacer una incisión sobre el mismo porque es la pared anterior, para que nos permita acceder a eso que estamos viendo ahí atrás, que ¿qué será? Es un hombre. La mayoría son en hombres. Ahí está disecando. Esto está agarrando con la pinza la fascia del oblicuo mayor. Lo que va a agarrar ahora y va a disecar, va a separar del resto de las estructuras, va a ser el cordón espermático, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué contenido tiene. Eso, ¿ven? Que está levantando el cordón espermático. Que se ve un poco más grueso de lo que en realidad es, porque tiene contenido, ¿sí? Tiene seguramente grasa, puede tener alguna tripa. Ahí lo que vemos ahí atrás es la pared posterior, que se va a ver la fascia transversal, ¿ven? Ahí lo vimos. Y eso que está cortando, que lo vamos a ver ahora cuando veamos el continente, es el cremaster, que es el músculo, una capa muscular dentro de las capas del cordón espermático. Ahí está disecando todo, lo corté un poquito para que esa es grasa, que puede ser incluso hasta preperitoneal, y ahí va a fijar la malla. La malla lo que va a hacer es fijarla al piso o al borde inferior, que es la cintilla lopubiana, y se va a ir arriba hasta el tendón conjunto, que es el techo, y va a reforzar toda la pared posterior. Y después, esto que corta ahí es para hacer una solapita que va a generar refuerzo a nivel del anillo profundo, ¿sí? Y esa es toda la cirugía de la hernia convencional, cirugía abierta de la hernia inguinal. Se repara tanto la pared posterior, que era la que formaba qué hernia, directa o indirecta. Directa. Y el anillo se refuerza y a veces hasta se achica un poquito para que no vuelva a salir ninguna víscera por ese espacio, que eran las hernias indirectas. Bien. Ahí les voy a mostrar, ahí van a cerrar toda la fascia del oblicuo mayor. Ahí quedó bien reparadita, todo hecho. Cierran con una sutura, reparan nuevamente la fascia del oblicuo mayor, que si no la cierran va a quedar el orificio, el anillo externo muy grande, ¿sí? Porque es la que va a constituir el anillo externo. Y después ahí están cerrando la fascia del oblicuo mayor. Eso, ¿ven las fibras cómo van? Desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro. Y ahí están cerrando el tejido celular subcutáneo. Bien. ¿Quedó claro el continente, cómo se va constituyendo con las diferentes capas? Bien.
Ahora vamos a ver el contenido. Bien, contenido del conducto inguinal. En el hombre es cordón espermático, fonículo espermático es la terminología anatómica, así que sépanlo así. Y en la mujer el ligamento redondo, que es un ligamento que da sostén al útero, muy importante, sobre todo en las pacientes gravidas, en las pacientes embarazadas. Y después tenemos el ligamento ilioinguinal y el ligamento el nervio ilioinguinal y el nervio genitofemoral. En realidad las ramas inguinales y genitales, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como para que nos acordemos cómo se constituían. Lo habíamos visto cuando vimos plexo lumbar, ¿sí? Las ramitas superiores, es decir, L1 y L2, L1 van a constituir el hilio inguinal. Van a dar dos ramitas que lo pueden encontrar también como génito abdominal superior e inferior. La inferior es el nervio ilio inguinal, ¿sí? O menor, ilio inguinal. La ramita inguinal va a ir al trayecto inguinal, pasa por las paredes del abdomen y se dirige al trayecto inguinal. Y el nervio genitofemoral está constituido por una ramita de L1 y una ramita de L2. También es más posterior, va a atravesar el músculo psoas y se va a ir directamente a formar parte del cordón espermático, ¿sí? Va a ir junto con el ligamento redondo en la mujer. Muy bien. Eso van a constituir en los dos casos el contenido del trayecto inguinal. Y ahora vamos a ver más precisamente cómo está constituido. Bueno, esto es básicamente lo que veníamos viendo antes, cómo se constituye a nivel, en una disección cadavérica, el cordón espermático y cómo está formada todas las cubiertas, que es lo que les dije antes. Cuando va pasando, va arrastrando las diferentes paredes y esas mismas paredes van a constituir las capas del testículo, todo lo que rodea el testículo, ¿sí? La capa interna o fascia espermática interna va a estar constituida, como es la más interna, por la fascia transversalis. Más interno, va más interno, lo forma la fascia transversalis. La capa media, que es la fascia cremastérica o el cremaster o la fascia cremasterina, va a estar constituida por el oblicuo interno. En algunos lugares también pueden leer que está constituida por el tendón conjunto o la sumatoria de los dos músculos, ¿sí? Y la capa más externa, o la fascia espermática externa, por suerte tienen nombres simples, antes eran más complicados, por el oblicuo externo. También pueden leer que el peritoneo va a formar la vaginal, que es más interna incluso que todo porque es la que va a estar rodeando el testículo, ¿sí? Y en esa capa vaginal muchas veces, igual que pasaba con otras serosas, como a nivel de la pleura pulmonar o el peritoneo abdominal, si se junta el líquido va a ser un hematocele o un hematocele o si no un hidrocele, no me salía, o un hidrocele, así es. Bien, y ahí vemos cómo va a ir descendiendo cada una de las capas, desde la pared abdominal hacia las bolsas escrotales, y cada una que implica a nivel del escroto. Esto que vemos ahí es el conducto deferente, que es uno de los contenidos a nivel testicular, a nivel escrotal, que va a ir hacia el testículo, y lo que vemos en rojo justamente es el testículo. Ahí vemos cómo la fase transversalis se dispone formando la capa más interna, el oblicuo interno, juntos, si vemos, está el transverso con el oblicuo interno, básicamente los dos van a constituir la misma capa, que es la del cremaster, y el oblicuo externo, la fascia más externa. Con respecto al contenido propiamente dicho, en la mujer es mucho más sencillo, lo vamos a ver que es el ligamento redondo, y en el hombre tiene un montón de componentes, que son todos fundamentales e importantes. Tenemos conducto deferente, que es que transporta el contenido espermático desde el testículo, la arteria del conducto deferente, que viene desde la arteria vesical, la arteria espermática o gonadal, que viene desde la aorta, y tenemos la arteria funicular, o la pueden también leer como la arteria cremasteriana, que viene desde la epigástrica. ¿Vieron que salía una ramita de la epigástrica que subía? Bueno, esa era justamente esta arteria. Tenemos los plexos venosos, que son los que van a drenar
van a formar parte del drenaje venoso, vasos linfáticos y los nervios que nombramos anteriormente. En la mujer, acá vemos esta imagen, traje otra para que se vea un poquito mejor. El ligamento redondo, ¿ven? Acá lo puse a propósito, está embarazada, un útero grávido, que es porque es fundamental a nivel del sostén, una de las estructuras de sostén del útero. Van a ir a insertarse a nivel de los labios mayores y le van a dar estabilidad. ¿Sí? Bien.